favor, en el proceso, cualquier duda, cualquier pregunta, con mucha confianza, nos alza la mano y con mucho gusto les respondemos cualquier pregunta, ¿no? Muy bien, pues los objetivos de esta plática, el objetivo básicamente de esta plática es que ustedes puedan identificar el vehículo de inversión o de financiamiento más adecuado para sus negocios, para sus empresas o para sus proyectos, en el caso de los emprendedores, y que puedan conocer cuáles son los pasos a seguir y cómo podemos garantizar que el éxito de sus empresas realmente funcione a través de la inversión con un fondo de capital privado o con un socio. ¿Ya soy el mejor? Sí. Correcto. Entonces, lo que quiero yo compartirles el día de hoy son 5 puntos. Primero, ¿qué es un fondo de capital privado? ¿Qué ventajas o beneficios tiene un fondo de capital privado para sus empresas? Tercero, ¿qué podemos decir que es un caso de éxito? ¿Cómo podemos saber si el financiamiento es un caso exitoso para sus negocios? Y cuarto, vamos a compartir la experiencia que tuvo nuestro emprendedor, nuestro empresario, Jesús Toto, el cual nos acompaña aquí. Muchísimas gracias. Y que bueno, pues él vivió todo el proceso de inversión que se tiene que seguir para conseguir un socio estratégico, ¿no? Y finalmente les quiero dejar la reflexión con algunas preguntas frecuentes, ¿ok? Entonces, empezamos con el tema de capital privado. ¿Qué es un fondo de capital privado? Por favor, alce la mano quien ha escuchado el término capital privado, fondo de capital privado. 1, 2. Bueno, entonces, básicamente, un fondo de capital privado es un vehículo a través del cual un grupo de inversionistas reúnen dinero con el objetivo de que este dinero se dedique a invertir en empresas. No sé, de los que estamos aquí presentes, ¿cuántos hemos visto el programa de Shark Tank o de Dragons? ¿Sí? ¿La mayoría? A ver, alza la mano. La mayoría, ¿ok? Más o menos ese es el tema del fondo de capital. Son un grupo de inversionistas que destinan parte de su recurso para invertir en empresas, en negocios. Son socios temporales. ¿Qué quiere decir esto? Que el inversionista hace su inversión esperando verla recuperada en unos 5, 6, 7 años cuando vende su participación. ¿Okay? Ese es el objetivo del fondo de capital privado. De esa manera, lo que buscamos es que todos ganen en el ecosistema. Gana el emprendedor porque gana un financiamiento, gana un socio estratégico y gana la posibilidad de escalar su negocio. Gana el inversionista, ¿por qué? Porque recupera su capital más una rentabilidad por el dinero que está invirtiendo. Entonces, a grosso modo, esto es lo que es un fondo de capital privado. Insisto, es un grupo de inversionistas que dedican sus recursos a invertir en empresas con el objetivo de acelerarlas, crecerlas y posteriormente vender su participación. Ahora bien, normalmente los fondos de capital privado invierten en empresas que tienen 4 características, que son innovadoras, que son potencialmente escalables, que están en fase de desarrollo y que evidentemente son empresas que tienen rentabilidad. ¿Sí? La mayor parte de los negocios, si estamos de acuerdo, si lo hacemos con esa visión, pues son rentables, son escalables, están en desarrollo y tienen algún grado de innovación. Entonces podemos decir que la mayor parte de los negocios caben dentro de la posibilidad de una inversión de un fondo de capital privado. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué es lo que aporta un fondo de capital? El fondo de capital aporta no nada más recursos económicos, aporta capital inteligente. ¿Han escuchado la palabra capital inteligente? ¿Sí? Normalmente el capital inteligente, ¿qué es? Es recursos más todo lo que esté en la posibilidad de los inversionistas aportar, como es su tiempo, mentoría, escalabilidad, asesoría, contactos, networking, o sea, todo lo que se necesite por parte del socio para hacer que el negocio realmente tenga éxito. Porque si no tiene éxito el negocio, ¿qué va a pasar? Pierde el inversionista, no gana el inversionista. Entonces aquí, pues lo estamos metiendo, estamos sumando al barco del emprendedor y la idea es que el barco llegue pronto a la meta. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el socio? El socio va a aportar todo lo que se necesite para que la empresa crezca. Y de esa manera logramos un círculo virtuoso.
porque si crece la empresa, crece la inversión, crecemos todos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? Entonces, básicamente eso es lo que es un fondo de capital y esos son los objetivos. ¿Bien? Ahora bien, la siguiente, por favor. Este vehículo de inversión en el mundo ya tiene muchos años, ya tiene más de 30 años que se están fomentando lo que son fondos de capital privado. Quiero compartirles una gráfica de cómo ha evolucionado esto en el mundo en los últimos 4 años, donde podemos ver que al año se están llevando a cabo 5.600 inversiones en promedio a nivel mundial, lo cual representa más de 60 billones de dólares en inversiones en empresas de capital privado cada año, lo cual es bastante, ¿no? Si lo comparamos con lo que se invierte en bolsa, con lo que se invierte en derivados y con lo que se invierte en las economías de los países. O sea, hay una fuerte inversión en el mundo en empresas de capital privado. Ya comentábamos hace un rato, Mario nos dio el ejemplo muy atinado de casos, por ejemplo, como Facebook, Google, Yahoo, empresas que todos ubicamos perfectamente bien, pero que hace 6, 7, 8 años eran startups de las cuales sin una inversión no hubieran podido llegar a lo que son hoy. ¿Okay? Ahora bien, en México este es un fenómeno que también ha crecido de una forma muy dinámica. Aquí tenemos una gráfica donde podemos ver el caso de México. En México ya hay poco más de 100 fondos de capital privado. El año pasado, que me hicieron favor de invitar también en esta presentación, dábamos la gráfica del año pasado. El año pasado había 84 fondos, ahora ya hay más de 100. Y estamos hablando de inversiones de casi 30,000 millones de dólares, lo cual también es una cantidad muy importante, considerando pues, la economía de nuestro país y considerando que este fenómeno de los fondos de capital privado en México no tiene más allá de 15, 16 años que empezó a crecer, ¿no? Entonces, también en nuestro país ha cobrado mucha importancia el tema de los fondos de capital privado. Ahora bien, ustedes se preguntarán, esto a 10 años de que ya ha transcurrido, ¿realmente ha tenido o no ha tenido éxito? Bueno, la buena noticia es que sí ha tenido éxito y ese éxito es comprobable. Recientemente, en el 2015, se hizo un estudio por parte de Price y por parte de la Mexcap, de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Privado, en donde se tomó una muestra de empresas que ya han sido invertidas por fondos de capital privado. Y el resultado es el que vemos aquí en las pantallas. Una empresa de capital privado, en promedio, generó 2 veces más empleos que una empresa tradicional. Una empresa invertida en capital privado, en promedio, creció 4.5 veces en ventas. Pregunta, actualmente las pymes en México, ¿cuál es el nivel de crecimiento que tienen en ventas? ¿Alguien sabe? Estamos hablando que, para empezar, 8 de cada 10 empresas en México no sobrevive después de 5 años, para empezar. Y las que logran sobrevivir llegan a tener crecimientos promedios en su capital de no más allá del 10 o el 20%, cuando más, dependiendo del sector. Entonces, hablar de que una empresa crece 4.5 veces en ventas en un periodo de 5 años es hablar de un crecimiento muy importante. Lo mismo pasa con el tema de la rentabilidad. Una empresa invertida por un fondo de capital privado, en promedio, genera una rentabilidad del 42%, lo cual, nuevamente, si vemos el contexto de las empresas en nuestro país, no hay muchas empresas que generen niveles de retorno como estos que estamos viendo. Entonces, en resumen, podemos decir que una empresa que es acompañada por inversión de socios es una empresa que tiene mayores probabilidades de crecimiento autosustentable y de mayores niveles de rentabilidad. Y esto suena lógico, ¿no? Si tenemos un socio que nos va a estar apoyando con la inyección de capital y con el acompañamiento en el día a día de la operación, pues suena lógico pensar que vamos a tener mayores probabilidades de éxito. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, esos son los resultados en materia de inversión. Evidentemente, hay múltiples fuentes de financiamiento. Ya hemos oído en estas pláticas muy interesantes algunas opciones como las del crédito, las del crowdfunding. Creo que ya fue la plática de crowdfunding, ¿verdad?
ya escucharon lo que es el crowdfunding, hay algunas aceleradoras, hay ángeles inversionistas, todas tienen ventajas y desventajas. Poniendo en contexto lo que son financiamiento mediante fondos de capital, yo les podría decir lo siguiente. Punto número 1, no es un crédito, lo cual hace que ustedes, que las empresas no tengan que pagar o desembolsar el pago de un interés. Punto número 2, al no ser un crédito, no tienen que dar garantías. Punto número 3, no tienen una obligación de expiración de fecha, o sea, no tienen que devolver el dinero necesariamente al año o a los 2 años. ¿Sí? Y punto número 4, y creo que es el mayor, el más importante, el fondo se involucra con la administración del negocio. A un banco le vale si tú operas bien o operas mal, el chiste es que le pagues. En el caso de un fondo no, el fondo va a buscar que la administración sea cada vez más eficiente. ¿Para qué? Para hacer que la empresa sea cada vez más rentable. Entonces, esos son básicamente los distintivos que son muy particulares de un fondo de capital privado versus el financiamiento. Otro tema importante, comparativamente con lo que es el crowdfunding o con los recursos que se dan por parte de instancias de gobierno, es que estos recursos del crowdfunding o de los fondos llamados perdidos o fondos no reembolsables, pues dependen de la capacidad económica del gobierno, del Estado o de la entidad, lo cual hace que a veces estén disponibles y a veces no. Entonces, cuando tenemos una fuente de financiamiento que puede o no estar disponible, pues nuestro negocio corre un alto riesgo de que sobreviva o no. En el caso de un fondo de capital, si hay recursos para invertir, el fondo siempre va a estar disponible para invertir en las empresas. Entonces, básicamente quise yo compartirles también el contexto, el radar de todas las opciones de financiamiento y cómo es comparativo el tema de los fondos de capital versus las otras opciones. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, muy claro, perfecto, seguimos. Muy bien. Ahora bien, también depende de qué etapa se encuentre cada empresa el fondo que tiene que acompañarles. Por ejemplo, para el caso de los emprendedores, a ver, alza la mano, ¿tenés emprendedor aquí? La mayoría, ¿no? Muchos emprendedores. Bueno, en el caso de los emprendedores, un punto importante es que el fondo tenga dentro de sus recursos el destino del capital semilla, es decir, que invierta en etapas tempranas de formación de negocios. ¿Por qué? Porque el fondo normalmente tiene que tener una estructura que pueda acompañar al emprendedor en las fases de realización y concreción de sus negocios. Entonces, en la primera etapa, como ustedes pueden ver, cuando tienen un plan de negocios, existe lo que es el capital semilla o los ángeles inversionistas. En Mayan Capital Fund tenemos un fondo destinado exclusivamente a acompañar las inversiones en capital semilla y en donde podríamos apoyar con inversiones que van desde los 200,000 pesos hasta el millón de pesos. ¿Okay? Lo cual es un monto pues bastante accesible para lo que se requiere en una primera etapa para levantar un negocio, ¿no? Entonces tenemos este tipo de fondos. Luego, cuando la empresa da inicio a sus operaciones, cuando ya empiezan a transcurrir los primeros años de operación, existe otro tipo de necesidad. Queremos crecer la empresa. Ya nació, ya se volvió sustentable, queremos acelerarla, queremos crecer. Para eso hay otro tipo de fondos que se llaman fondos de Venture Capital o de expansión. Estos fondos están especializados en atender este segmento de empresas y aquí fundamentalmente lo que se requiere es aceleración. Para ello también en Maya Capital tenemos un fondo que preponderantemente atiende este tipo de empresas de Venture Capital y aquí podemos invertir desde 1 millón de pesos hasta 15 millones de pesos, que es una cantidad mayor, evidentemente porque las necesidades de estas empresas son mayores. ¿Okay? Y bueno, pues ya cuando la empresa es madura, pues ya normalmente se accede a otro tipo de bolsas, otro tipo de instrumentos, como bolsa de valores, financiamiento vía crédito, emisión de deuda, ya existen otros vehículos, ¿no? Pero creo que en el contexto en el que nos ubicamos hoy y de lo que queremos compartirles es de cuando emprendemos y de cuando empiezan a hacer nuestra empresa. ¿Okay? Muy bien. Ahora bien,
¿Qué es un caso de éxito? ¿Por qué describimos esta plática como caso de éxito, inversión, fondos de capital? Para hablar de un caso de éxito tenemos que tener a las dos partes contentas. Tenemos que tener tanto al emprendedor contento con sus objetivos como al inversionista contento con sus objetivos. ¿Cuáles son los objetivos del emprendedor? Ver que su empresa crezca, se desarrolle, sea rentable, sea autosustentable y que evidentemente su patrimonio también crezca con eso. ¿Cuáles son los objetivos del inversionista? Que su dinero crezca, que su patrimonio crezca. Entonces, si los dos crecen en su patrimonio, estamos hablando de un caso de éxito. ¿Sí? Esto se dice muy fácil. Ya ahorita con Jesús vamos a compartir las experiencias, van a ver que hay un proceso que hay que trabajar, hay una serie de pasos que hay que seguir, porque al final del día, para que ambos nos sintamos cómodos, nos sintamos felices con los objetivos que se buscan, necesitamos hacer cosas de una forma objetiva, transparente, institucional, empática entre las partes, y eso conlleva una serie de actividades que también quisiera yo compartirles. Básicamente, para que ambas partes nos sintamos cómodos, tenemos que dar 5 pasos. El primero, tenemos que definir las reglas de operación. ¿Cómo vamos a invertir? ¿Cuándo vamos a invertir? ¿Qué salida vamos a tener? ¿Cuándo nos salimos del negocio? ¿Cuánto me vas a dar de tu empresa? ¿Quién la va a administrar? ¿Cómo vamos a participar tú y yo? ¿Qué reglas vamos a tener? ¿Qué pasa si tú el día de mañana quieres vender tu participación? ¿Qué pasa si tú quieres, por ejemplo, decretar dividendos? ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, quieres invitar a otros socios? Todas esas preguntas que son comunes se tienen que entablar, se tienen que negociar desde el principio. ¿Para qué? Para que no hayan malos entendidos. Entonces, la primera regla es definir la regla de participación. ¿Sí? Bueno, segundo, tenemos que definir una estrategia. Definir una estrategia, ¿qué significa? ¿Qué vamos a hacer con el negocio? ¿A quién le vamos a vender? ¿Cómo le vamos a vender? ¿Cuánto vamos a necesitar? ¿Qué vamos a comprar? ¿Cómo lo vamos a comprar? ¿Vamos a contratar más gente? ¿No vamos a contratar más gente? ¿Cuáles son los objetivos que estamos buscando? Hay que definir una estrategia. Es como una hoja de rutas donde vamos a tener muy claro qué pasos vamos a seguir para lograr los objetivos que se están buscando. Tercer regla, definir roles de participación. Es muy importante que el emprendedor sepa lo que el inversionista espera del emprendedor y viceversa. Entonces es muy importante que ambos platiquemos qué vas a hacer tú y qué voy a hacer yo. ¿Sí? Si a mí me vas a permitir dar entrada en tu negocio, es porque yo genero un valor a tu empresa. Entonces yo tengo que saber en qué puedo participar, cómo puedo colaborar contigo, y tú tienes que saber también qué puedo aportar para tu negocio. Entonces tenemos que definir los roles de la participación de cada quien. ¿Sí? Cuarto punto, evidentemente con todo lo anterior, tenemos que definir los objetivos. El objetivo, como ustedes saben, tiene que ser cuantificable, medible, alcanzable, y los objetivos preponderantemente son económicos. ¿Cuánto vamos a vender el año 1, el año 2, el año 3? ¿Cuáles van a ser nuestras utilidades? ¿Cuál va a ser mi punto de equilibrio? Y esos van a ser los objetivos que vamos a tener. ¿Sí? Y por último, tenemos que establecer un plan de trabajo. ¿Cuántas veces nos vamos a reunir? Nos vamos a reunir una vez por semana, una vez al mes, una vez cada trimestre. En esas reuniones, ¿qué agenda vamos a tomar? ¿Qué decisiones se van a tomar? ¿Cuál va a ser el consenso al respecto de eso? Es hacer un plan de trabajo. Sin todo esto, en realidad no podemos hablar de un caso de éxito. ¿Por qué? Porque en el Inter podemos tener malos entendidos, podemos tener malos resultados, podemos tener decisiones no apropiadas que al final no le sean convenientes o a una, o a la otra, o a las dos partes al final. ¿Sí? Entonces, para hablar de un caso de éxito, insisto, tenemos que tener todo esto bien considerado. Y bueno, la idea de esta plática es compartirles de voz del propio emprendedor, pues cómo hemos seguido a cabo este proceso, cómo se ha dado el proceso de inversión, y que sea más sensible esta parte para ustedes, no de voz del fondo, sino de voz de los propios emprendedores, ¿no? Ya finalmente, platicarles un poquito el proceso que vivió Iván.
Iván, en el proceso de inversión con Mayan Capital, llevó a cabo este proceso. Primero Iván se acercó al fondo, nos presentó su idea, presentó su proyecto. Ese proyecto lo analizamos, lo evaluamos, nos sentamos a negociar los términos, cómo queremos participar, cómo nos sentimos cómodos, cuáles eran los pasos que hay que seguir. Esto lo llevamos a un comité, el comité autorizó el proyecto de Iván. Evidentemente para ese entonces ya habíamos definido monto de inversión, plazo de inversión, porcentaje de las acciones, condiciones de hacer y no hacer, objetivos, ya habíamos definido todo, ¿no? Una vez que ya tenemos esto en la mano, que ya hacemos la inversión, lo que sigue, que es en la etapa en la que estamos ahorita, es invertir juntos, es trabajar, es estar en el día a día, logrando los objetivos que ambos buscamos, que es hacer que el negocio de Biofractal crezca y que de esa manera crezcamos todos en patrimonio, ¿sí? Entonces, pues ya sin más preámbulo, quisiera pedirle a Iván que nos acompañe y que nos diga, que nos platique un poquito más de su experiencia. Buenas tardes. Primero que nada, agradezco a Raúl por la invitación para poder platicarles acerca de lo que hemos estado trabajando en Biofractal y cómo fue pues todo este reto de poder conseguir finalmente una inversión de fondo de capital privado. Pues primero que nada quiero explicarles exactamente qué hacemos en Biofractal para que conozcan igual el contexto de cuál fue toda nuestra historia de trabajo. Bueno, la startup en la que estoy desarrollando con mis compañeros se llama Biofractal, Sustainable Network, y básicamente lo que nosotros hacemos, estamos construyendo un sistema que permite crear colaboración entre desarrolladores en diferentes áreas, desde física, química, biología, consultoría en diseño, en diferentes áreas, para poder hacer gestión de proyectos colaborativos de una manera más eficiente y acelerada. Este servicio como tal de una red de desarrolladores, lo que nosotros hacemos es ofertarlo a diferentes industrias, diferentes giros, y como parte secundaria de operar de esta manera también se genera desarrollo tecnológico, y ese se convierte en uno de nuestros segundos canales de ingreso, que es la parte de generar proyectos innovadores y productos a través de esta red de desarrolladores. Entonces, como comento, básicamente Biofractal es esta red de desarrolladores en diferentes perfiles que pues tiene dos canales de ingreso. El primer canal es la parte de la consultoría inteligente a través de una plataforma que utiliza aprendizaje máquina para poder brindar la consulta directa a las industrias, y el otro canal de ingreso es a través de los productos que genera. Actualmente pues contamos ya con 2 productos desarrollados específicamente en el área de nanotecnología como resultado de este desarrollo colaborativo. Entonces, evidentemente, para poder impulsar este concepto hacia algo más grande, pues nuestra primera limitante es que al principio, cuando iniciamos, hace aproximadamente 3 o 4 años con este proyecto, pues intentábamos vender directamente la parte de una red de consultores. Sin embargo, se había vuelto muy complicado porque pues prácticamente nuestro producto mínimo era tener una red estructurada, y era un concepto pues muy poco perceptible para poder ofertar. ¿Qué fue lo que hicimos? Abocamos esfuerzos en poder levantar uno de nuestros primeros productos físicos, que es el resultado de esta red, que pues es un nanomaterial que básicamente repele el agua y permite proteger a nivel industrial contra la corrosión. Una vez entonces, teniendo ya este producto terminado, pues bueno, luego de estar buscando opciones de financiamiento, logramos llegar a Mayan Capital Fund, y pues nos acercamos presentando este producto de marca comercial Dropper, y pues básicamente ahí comenzó todo nuestro proceso de trabajar para poder lograr conseguir la parte de inversión, que fue lo que queríamos para poder pues comenzar a llevar el negocio. Desde ese punto, una vez ya que hacemos la presentación de la propuesta ante Mayan Capital, como comentó Raúl, ellos evalúan nuestro proyecto desde la parte de este producto, Dropper, con todo el potencial de escalamiento que podía tener, y pues al ser un producto que no se produce en las regiones, innovador y realmente es altamente competitivo a nivel internacional, dado que solamente se producen dosis semejantes en otros lugares del mundo, pues realmente el proyecto, desde el punto de vista del producto que ofertaba, pues ya te vuelve interesante para el fondo de capital, y pues bueno, ahí comenzó toda la negociación para poder conseguir el fondo que actualmente tenemos.
Bueno, ahí están las imágenes de nuestros dos productos actuales, Incu y Drogma, que como ya dije, Drogma es en este caso el recubrimiento con el cual trabajamos y Incu es el segundo producto que estamos por lanzar, que básicamente es una tinta conductiva, pero pues tiene algunas modificaciones que la permiten hacer mucho más económica y más accesible. Y pues finalmente toda esta gama de productos que son parte de la red de Biofractal es como tal startup en la que Mayan Capital Fund pues está poniendo la parte de inversión para poder colaborar. Algo pues muy importante y que ha sido valioso para nosotros desde el comienzo del trabajo con Mayan Capital Fund es la asesoría que se ha comenzado a dar, todos los consejos que se han tenido respecto a cómo pueden ser las mejores estrategias para poder dirigir y poder hacer crecer esta red. ¿Por qué? Porque como comentaba Raúl al inicio, realmente el punto de buscar una inversión, uno sabe que como emprendedor es muy difícil conseguir a veces la parte de financiamiento, sobre todo en nuestra región. Sin embargo, bueno, ya estando más en contexto de cómo van moviéndose todos los canales de financiamiento, realmente uno se da cuenta que más allá, además de buscar el dinero, realmente es muy importante analizar de qué fuente viene ese dinero, en el sentido de cuál va a ser la contribución más allá de la parte de inversión económica. Y en este caso, de Mayan Capital Fund, realmente la participación y la asesoría que hemos recibido como socios estratégicos de parte de ellos, pues ha sido fundamental para todo lo que estamos construyendo poco a poco, que es este concepto del smart money, del dinero inteligente que comentaba. Y pues básicamente ese es el resumen de todo lo que hacemos de Biofractal y cómo ha sido nuestro contacto con Mayan Capital. Y pues bueno, gente, va a comentar. Gracias, Iván. Gracias. Entre todo este proceso nos han hecho varias preguntas, ¿no? Las preguntas que normalmente un emprendedor cuando tiene interés en acercarse al fondo, pues nos hace, y que son básicas, como por ejemplo, ¿cómo fue en la decisión de ir a un fondo a pedir recursos? ¿Y cómo fue la decisión de seleccionar a Mayan Capital o algún otro fondo? Entonces, Iván, no sé si nos quieres compartir un poquito de esto. Bueno, como comentaba, en nuestro caso realmente no conocíamos la existencia de Mayan Capital Fund cuando comenzamos a trabajar esta búsqueda. Nosotros iniciamos a través de un grupo de ángeles inversionistas, Angel Nest, que básicamente nos asesoró sobre cuáles podían ser las mejores estrategias, y ya de ahí fue que llegamos con Mayan Capital Fund. Iniciamos con esa asesoría para poder... Exacto. Yo creo que un punto importante que ustedes deben considerar siempre es con quién se van a asociar, quién es el fondo, quién está detrás del fondo. ¿Por qué? Porque es importante saber pues, a quién vas a tener ahí 5 años, ¿no? Esa persona pues, va a estar 5 años o 7 años contigo, entonces es importante saber quién es como un matrimonio, ¿no? Tienes que saber pues, la persona, si ronca o no ronca, ¿no? Tienes que saber muchas cosas. Lo mismo pasa en el caso de una sociedad con un accionista. Tienes que saber pues, si el socio te va a apoyar o no te va a apoyar, qué estilo tiene, qué experiencia. Entonces yo creo que un tema importante para que ustedes en principio decidan si requieren asociarse o no, y si es un sí, con quién deben asociarse, pues es conocer al inversionista, al fund manager, para poder saber si realmente esto les produce o no un valor de acuerdo a la etapa y al sector en el que se encuentran, ¿no? Otra pregunta que comúnmente nos hacen es ¿cómo sé si mi empresa o mi proyecto es elegible? ¿No? ¿Cómo me evalúa el fondo? ¿Cómo me ven los inversionistas? ¿En qué puntos debo yo fijarme para saber si mi empresa es potencialmente elegible? Yo les diría, básicamente son 5 temas que ustedes deben de cuidar, ¿no? Primero, la empresa tiene que tener, si es un proyecto nuevo, tienes que tener un plan de negocios. Un plan de negocios que sea, que sea sustentable. O sea, que si me vas a presentar cifras del mercado, de la industria, pues tienes que tenerme un sustento sobre esas cifras. Entonces, en principio tienes que tener un plan de negocios para poder analizar tu propuesta. Segundo, tu empresa tiene que tener un diferenciador. Tienes que decirme cómo vas a competir frente al mercado, frente a la competencia. De qué manera tu negocio se va a distinguir de otras empresas que también hacen lo mismo, si es que hacen lo mismo. Entonces yo creo que es importante que ustedes definan ese diferenciador y lo hagan visible ante los ojos de cualquier fondo o cualquier inversionista. Tercero,
tenemos que ver que el negocio sea escalable. Perdón, ¿qué quiere decir con esto? Que el negocio al final del día crezca en magnitud y que podamos irnos expandiendo, que exista una necesidad creciente de parte del mercado. Que al final del día creo que es un tema importante que hagamos productos con escalabilidad. Por ponerles un ejemplo, si ustedes me invitan a que nos asociemos a una empresa que se va a dedicar a hacer máquinas de escribir, pregunta cuántas empresas hoy utilizan máquinas de escribir cuando ya hay computadoras. No muchas, entonces no vemos que haya escalabilidad o potencial de crecimiento. Pero si me invitas a invertir en un proyecto como por ejemplo el Vivan, que es una empresa que está haciendo productos que no se hacen en México, que además se hacen con un nivel de inocuidad, de calidad y con un muy bajo precio, lo cual hace los productos de Vivan muy competitivos y que además eso lo utiliza todo el mundo, o sea, no es algo de Mérida o de Yucatán o de México, es algo que utiliza todo el mundo. Entonces estamos hablando de un potencial de escalabilidad fuerte. Yo creo que en esencia cualquier negocio tiene escalabilidad, eso hay que decirlo de alguna manera, ¿no? Otro punto que también ustedes deben considerar es que el equipo de la administración, es decir, ustedes, el emprendedor, tienen que tener experiencia y capacidad de ejecución. ¿Esto por qué lo comento? Porque si tú me invitas a un negocio en donde aparentemente tu empresa va a hacer cohetes para la luna, pues mínimo me tienes que demostrar que ya has hecho un cohete o que ya has trabajado en la NASA o algo, ¿no? Esto lo comento porque también es común que nos lleguen solicitudes de inversión donde el emprendedor ni siquiera tiene experiencia en hacer lo que dice que se va a hacer. Entonces, tiene que haber experiencia y capacidad de ejecución de parte de las empresas. Y el último punto, y no menos importante, es que evidentemente haya la disposición de asociarse. ¿Esto qué quiere decir? El haber disposición de asociarse quiere decir que ustedes van a compartir información con un socio, que ustedes van a compartir decisiones con un socio, que ustedes van a estar dispuestos a coadministrar el negocio con un socio. Esto sí es muy importante porque de repente existen estilos de liderazgo, como en todo, en donde el emprendedor, pues como decimos vulgarmente, no suelta prenda, ¿no? No quiere compartir la administración, no está dispuesto a cambiar, no está dispuesto a mirar, no está dispuesto a muchas cosas y eso obstaculiza el proceso de inversión de cualquier socio. Entonces, tiene que estar dispuesto la persona a asociarse. Ese es un tema que se dice fácil, pero también es bien importante que se considere. Básicamente, con estos puntos, si los tenemos previstos en nuestro plan, en principio les podría decir que la empresa es elegible para cualquier tipo de socio o cualquier forma de capital. ¿Tenía una pregunta? ¿Cómo garantizan que una vez que ya te hayas asociado no te digan, bueno, estás fuera, ya no es tu empresa y otra persona pues se robe tu idea, ¿no? O tu negocio? Muy buena pregunta. Mira, en principio te diría, si ya estamos invertidos, si ya invertimos contigo, la mejor forma de responderte es que yo estaría perdiendo, porque ya invertí. Si me meto a hacerlo yo, pues ya de entrada pierdo lo que ya invertí contigo, ¿no? Pero otro tema importante es que siempre cuando empezamos a trabajar en tu proyecto, firmamos un convenio de confidencialidad, donde protegemos la patente o la propiedad industrial o el modelo de negocio, pues quede resguardado siempre entre nosotros. Ya sea que se haga o no se haga la inversión, al final del día existe ese compromiso legal entre ambos, ¿no? Pero bueno, creo que lo más importante es que si ambos estamos invertidos, si ambos somos socios, pues lo que más me conviene es que tú crezcas porque así yo crezco, no que crezca un tercero, ¿no? Entonces, básicamente ese es el ¿no? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Señor. Si los fondos de capital privado manejan tasas preferenciales, y actualmente, ¿qué tasa es la que están usando ese tipo de fondos? Correcto. Muy bien, como comentábamos, no es un crédito y al no ser un crédito no se cobra un interés, no hay intereses. ¿No? Aquí, ¿cómo gana el fondo? El fondo gana cuando la empresa crece
y el valor de la acción crece. Es como cuando inviertes en bolsa. Si la empresa crece sus acciones, entonces cuando yo retire mi acción va a valer más y ahí es donde yo gano, ¿no? Entonces se convierte en un círculo virtuoso, como decía. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que tú crezcas, porque si tú creces, yo crezco. ¿Correcto? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. En los fondos que ustedes manejan, generalmente, ¿qué porcentaje de equity se maneja? O sea, de mínimo hasta máximo, no sé, de los que Claro. Bueno, en la tesis de inversión de Maya Capital no manejamos un mínimo, pero sí un máximo. El máximo es 49%. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa, la filosofía y visión de Maya Capital Fund, es que el emprendedor siempre tenga el control de su negocio. Sabemos que quien tiene el dominio, la experiencia, la técnica y el arte es el emprendedor. Entonces esa siempre la van a tener y siempre vamos a garantizar que el emprendedor se quede con el 51% de las acciones. Los rangos varían porque pues habrá montos de inversión que sean muy altos y que retiramos a lo mejor el 20, el 30%, y habrá inversiones que a lo mejor nada más el 10%, ¿no? Entonces, pero en ese rango radica básicamente el portafolio. ¿Alguna otra pregunta más? Como inversionista, ¿cómo te proteges en caso de que el emprendedor pierda el entusiasmo y la empresa se vaya para abajo, ¿no? Porque sabemos que eso puede pasar. Sí, claro, esa es una muy buena pregunta. Realmente lo que siempre buscamos es estar muy cerca del emprendedor. Como decía Iván hace un ratito, tratamos de estar siempre al lado del emprendedor, trabajar a su lado para hacer que el entusiasmo nunca se pierda. Si Iván detecta después de un tiempo que el fondo no produce valor y que las cosas marchan mal, pues es muy factible que pase lo que tú dices. Entonces, una de las formas de evitar eso o mitigarlo es estar siempre muy presentes de Iván, para ver que todo marche bien, para ver en qué podemos apoyarle, para ver qué podemos hacer para que las cosas marchen bien. Y si las cosas marchan bien, sabemos que Iván siempre va a estar motivado y evidentemente el fondo también. Y si no, si sucede una cuestión, vamos a llamarle exógena, que se viene una gran crisis y la crisis produce un efecto adverso en la empresa de Iván y pues bueno, pues no hay nada que hacer, pues de modo todos perdemos, ¿no? Acuérdense ustedes que nosotros estamos en el mismo barco que ustedes. Si el barco se hunde, nos hundimos con ustedes. Eso creo que es un estímulo muy importante que deben ustedes conocer, que el socio al final no les va a pedir una garantía, no les va a pedir un inmueble como el caso de los bancos o los créditos. El socio va a estar en el mismo barco que ustedes y por eso vamos a poner un aliado estratégico siempre a nuestro lado para hacer que entre todos rememos más fuerte y que esto jale muy bien, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ha recibido algún tipo de proyecto de índole educativo? Sí, como no, sí recibimos un par de proyectos. Aún no han estado en una fase que nos permita presentarlo al comité, pero sí ya hemos recibido un par de proyectos educativos interesantes. Aquí lo que nosotros buscamos, independientemente de en qué etapa está el proyecto, buscamos también asesorarlos en la formación de sus proyectos para que al final podamos buscar el efecto de que el proyecto tenga todos los elementos necesarios para que no nada más vaya en capital, sino que cualquier inversionista pueda tomar una decisión de su proyecto. Tenemos que buscar definir muy claramente el mercado, la industria, la etapa, la administración del negocio, el proceso productivo, la innovación, ¿sí? Y la parte financiera. Vamos a definir esos 6 puntos en una presentación y para que ustedes hagan su pitch, el famoso pitch que se hace ante un inversionista, y en 10 minutos el comité pueda tomar una decisión al respecto de sus negocios. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo o dónde puedo presentar mi proyecto ya directamente o en qué parte no se lo puedo presentar? Claro, sí, bueno, aquí viene la parte de los comerciales. El proceso es muy sencillo, y aquí Iván no me dejará mentir, llevamos un tiempo trabajando, pero al final del día es un proceso sencillo, porque lo primero que hacen es inscribir el proyecto en nuestro portal
portal, que es www.mayacapitalfund.com.mx. Ahí ustedes inscriben su proyecto, simplemente son algunas preguntas básicas relacionadas al modelo de negocio. En la parte del plan financiero, ahí nosotros les ofrecemos la asesoría mediante un sistema donde ustedes pueden construir su plan financiero, no necesitan ser contadores, no necesitan a su contador, ahí en la misma plataforma les ofrecemos esa ayuda para que ustedes construyan el plan financiero y les pedimos una breve presentación de su empresa considerando los tópicos que comentaba hace un rato. Con esa presentación y con la inscripción en nuestro portal, básicamente ya podemos presentar tu proyecto al comité y si el comité lo autoriza, pues ya iniciamos el proceso de inversión en tu negocio. Entonces, realmente es un proceso muy sencillo, pero sí hay que tener una serie de información disponible del negocio. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera preguntarle a partir de qué etapa de tu proceso o de tu proyecto pueden empezar a fondear, desde una idea con ese acompañamiento que ustedes dan, o ya necesitas un prototipo para poder mostrar que ya está puesto en marcha para que puedan ustedes fondearlo. Claro, puede ser, como les decía, tenemos dos fondos, tenemos un fondo de capital semilla en donde podemos invertir en planes de negocio. Sí quiero subrayar planes de negocio porque la idea pues no suele ser una idea, pero una idea bien aterrizada ya se constituye un plan de negocio. Ahí podemos invertir cuando existe un plan de negocio y evidentemente en una empresa en marcha, ¿no? La empresa puede tener 1 año, 6 meses o puede tener 10 años. No importa, podemos invertir en ella. La única limitante que tenemos en Maya Capital es que no podemos invertir en empresas dedicadas a aspectos inmobiliarios, a lo que es el sector primario y a lo que son los giros negros. Bueno, pues eso ningún banco te convierte, ¿no? Entonces, realmente salvo esas 3 restricciones, lo demás podemos invertir en cualquier sector educativo, sector salud, sector tecnología, sector comercio, servicios, cualquier sector podemos invertir, evidentemente y preponderantemente los sectores de alto impacto de la región, que son comercio, servicios, turismo, logístico, tecnologías de información, todos esos sectores perfectamente podemos invertir. Entonces, aprovechando los comerciales, me interesó el producto de Ibaba, ya en el stand, ¿nos acompaña un ratito? Aquí está el valor. Muy bien. Y bueno, algunas otras preguntas que nos hacen brevemente es cómo se ha estructurado el plan de trabajo. Realmente la idea es muy sencilla, nos reunimos, ¿no? Aquí nos reunimos, Iván y yo, y decimos qué vamos a hacer hoy, qué vamos a hacer en 1 año, qué vamos a hacer en 2 años, tratamos de ver de qué manera generamos valor. Por ejemplo, por citarles un ejemplo de ahorita, ¿no? El tema de la fianza, ¿no? Estamos viendo aquí un proceso de fianza, nos sentamos para discutir el tema, ya se logró, ¿verdad? Por cierto, gracias a nuestro compañero que nos apoyó con el tema de la fianza. Entonces, la idea es algo muy informal, o sea, es reunirnos, sentarnos, qué tenemos, qué nos hace falta, para dónde vamos, cómo vamos y qué hay que hacer para que jalemos bien. Así de sencillo. No hay formalismos, no hay protocolos, la idea es hacerlo bien, pero de una forma, digamos, simple, ¿no? Cómoda. El otro tema es del tiempo de inversión, qué resultados ha habido. Bueno, en la etapa en la que estamos, Maya Capital Fund se constituyó hace 1 año, entonces ahorita estamos en etapas de inversión, es decir, estamos buscando empresas para invertir, por lo tanto no hemos tenido todavía salidas o ventas de empresas. Entonces no hemos tenido ese resultado, digamos, de ventas, pero lo que sí les puedo decir es que en promedio un fondo de capital, en la vida del fondo, no invierte más allá de 7, 8, 9 empresas. En Maya Capital Fund, tan solo el primer año hemos invertido en 7 empresas, lo cual nos hace ver que somos un fondo muy dinámico, muy accesible y que tenemos un ticket promedio que se adapta a la condición de empresas del Estado. Por ejemplo, un fondo de capital promedio a nivel nacional invierte en empresas en tickets promedio de 30 millones de pesos.
30 millones de pesos pues son empresas ya más medianas, ¿no? Más tirando a las medianas, y es difícil que una empresa de capital semilla o que una idea o que un emprendedor pueda acceder a ese tipo de recursos. En el caso de Mayan Capital Fund, al ser un fondo local, un fondo regional, tenemos la posibilidad de invertir en ideas, en proyectos y en empresas que demandan recursos entre 1 millón y 15 millones promedio, que es algo mucho más adaptable y razonable al entorno que vivimos, ¿no? Y bueno, esta es una pregunta para Iván. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera tenido la inversión de Mayan Capital? Bueno, pues inicialmente habíamos pensado de continuar buscando otros fondos. Digo, finalmente el fondeo es algo que requiere una startup para crecer, y pues actualmente no contábamos con el apoyo. Realmente estaríamos muy limitados en varias acciones, ¿no? Ya contábamos con una planeación de trabajar con ciertos fondos federales, ciertas actividades que pues al día de hoy no serían posibles si no estuviéramos trabajando con Mayan Capital Funds. Sí, realmente se retrasa la estrategia. Sí, yo creo que es muy importante que cada quien haga su reflexión dentro de sus empresas, proyectos, negocios, en primera instancia, si están en un momento en el cual desean o buscan el asociarse, el buscar un socio, y si es así, cuáles son los elementos que normalmente deben tener en su plan de negocios para que realmente un inversionista se pueda fijar en ustedes. Y como tercer punto es echar plan de acción, o sea, ya escribir su proyecto, escribir su negocio, nos sentamos, platicamos, lo analizamos. Algo que también para nosotros nos es muy importante es ser muy claros desde el principio. Si desde el principio tu propuesta no encaja con el perfil del fondo, pues desde el principio te decimos que no, y bueno, tratamos de ver contigo a ver cuántas opciones tienes, pero si nos parece interesante tu idea, tu propuesta, trabajamos contigo de la mano para hacer que tu propuesta al final del día logre su proceso de inversión, y evidentemente trabajamos para que una vez invertidos tu empresa pues tenga el éxito que todos esperamos, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta de las de aquí, nos faltó alguna, todo está claro. ¿Sí? Pues muy bien, no me queda más que agradecerles mucho su tiempo y agradecerte, Mario, y a los administradores del evento por la invitación. Muchísimas gracias.